Ahora, perdón. Buenos días y bienvenidos a esta sesión de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Bienvenidos en primer lugar a Banco Sabadell y muchas gracias por estar hoy aquí en esta sesión sobre la Dirección de Recursos Humanos y su relación con el Consejo de Administración. Creo que será una sesión muy interesante porque yo creo que todos los que estáis aquí pues, del mundo de recursos humanos seguramente ya estáis viviendo el gran protagonismo que está teniendo la función de recursos humanos en los consejos de administración y en particular en las comisiones de las que formamos parte, de las que somos ponentes. Y es un protagonismo que se va incrementando, yo creo. Hasta ahora se estaban tratando muchos temas, ¿no?, de retribuciones, de incentivos, de nombramientos, pero cada vez en los consejos de administración están más presentes y en estas comisiones de retribuciones y de nombramientos temas de sostenibilidad, temas de futuro del mercado de trabajo, de cómo el futuro del mercado de trabajo está impactando en el desarrollo de las personas, en las funciones que vamos a ir ocupando. Así que yo creo que esta sesión seguro que nos va a ayudar a entender mejor esta relación de la función de recursos humanos con los consejos de administración y seguramente que con el panel tan relevante que tenemos nos va a ser muy interesante. Así que muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Uy, qué bien se me oye. Me traigo la chuleta porque me ha tocado dar las gracias y seguro que alguien se me olvida. Entonces, en primer lugar, dar las gracias al Banco Sabadell por dejarnos su casa. Siempre que alguien nos deja su casa es un amigo. Entonces, mi primer agradecimiento para Banco Sabadell. Segundo agradecimiento, por supuesto, a EDRH y a muchos de los miembros de EDRH que estáis aquí. Gracias por acompañarnos a esta sesión, los que estáis aquí y mucha gente que nos ha dicho que no podía asistir por distintas causas, pero bueno, sentimos su espíritu aquí. Un placer y un honor estar con vosotros. Por una parte, dar las gracias a nuestros consejeros, a nuestros ponentes. Hemos pensado mucho con quién podíamos contar y, bueno, hemos traído a los más listos, los voy a decir, o sea, los más listos de cada casa. Y, bueno, aparte, personalmente sois grandes amigos de Ackermann y os comentamos si nos queríais ayudarnos al evento y bueno, pues lo habéis hecho con mucha ilusión, con mucha alegría y con mucha felicidad, con lo cual muchísimas gracias en nombre de Ackermann. Y bueno, en nombre de Ackermann, hoy venía para acá y tenía como 100 y pico mensajes en LinkedIn, y es que hoy hago 10 años y un mes en Ackermann. O sea, hemos pasado ya los 10 años, o sea, ya como hemos pasado el mes, o sea, ya son otros 10. Así que felices por celebrar estos momentos con todos vosotros. Hace 10 años y un mes, como os podéis imaginar, no estábamos pensando en estar aquí con todos vosotros en Sabadell. Han sido 10 años, la verdad que muy bonitos, en los cuales pues, pasamos un grupo de socios de España y Latinoamérica a hoy crear una multinacional pues, presente casi en 40 países, 200 consultores internacionalmente y diversificados en muchas líneas de negocio. El tema que hoy nos ocupa, como os podéis imaginar, es muy crítico. Ahora voy a hablar de mi libro. Este mes sale un libro que no ha podido acompañarnos, de Silvia Leal, que conocemos todos en EDRH, en el cual tengo un capítulo y hablo de la búsqueda de consejeros como una obra de una alquimia. O sea, es algo tan complicado como un proceso casi de alquimista, ¿no? De la selección de directores de recursos humanos ya hablaré otro día, que es casi una alquimia al cuadrado, ¿no? Pero es un tema que para nosotros está en nuestro, por supuesto, en nuestro ADN, la búsqueda de consejeros. Y además, pues desde el área de Executive Search, eso es lo que venimos haciendo, y desde el área de consultoría, pues cada vez estamos trabajando más en esa dinamización, esa evaluación, esa mejora de los consejos de administración para responder a las necesidades de una sociedad y de una economía que está cambiando. Y no me voy a enrollar más, o sea, creo que
están aquí los que yo he definido como listos, que son los que nos tienen que hablar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Desde la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, lo que queremos es dar las gracias a vosotros por venir, a Banc de Sabadell por acogernos y sobre todo a Ackerman International por ser uno de nuestros socios principales a la hora de crear, de indagar, de aprender y de transmitir lo que nosotros en la función de la Dirección de Recursos Humanos hacemos en las organizaciones. En la comisión en la que pertenezco, la Comisión de Desarrollo de la Función del Futuro de los Recursos Humanos, siempre estamos intentando pensar qué cosas podemos hacer para mejorar las respuestas que nosotros damos a la organización a la que pertenecemos, aprendiendo qué cosas se hacen en el mercado, pero no hay cosa que nos encantaría más que ser escuchados también en cuanto a la dirección de las organizaciones, en cuanto a las políticas, en cuanto a las direcciones nuevas que se puedan ir tomando a nivel estratégico. Eso es, yo creo, que el tema de hoy y, por lo tanto, me parece que es de sumo interés. Así que mil gracias de nuevo, Ackerman, por invitarnos, por participar y por ayudarnos a mejorar la función de recursos humanos. Y sin más, que soy el que interrumpe en la llegada del plato fuerte, presento a José Antonio García, que será el que amenice de alguna manera y distribuya el grueso de la función. Muchísimas gracias por venir. Con el tono que tengo, aunque estoy medio acatarrado, ahora soy perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en una jornada que para nosotros es muy significativa desde Ackerman, como bien ha comentado Samuel, porque cumplimos 10 años y ya somos mayores de edad. Entonces, esto ha sido una apuesta de largo que hemos hecho gracias a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, de la que somos uno de los sponsors. Gracias también al Banco de Sabadell por este magnífico y coquetón sitio en el que nos está recibiendo. Y gracias también, sobre todo, a vosotros, a los directores de recursos humanos, a los directores generales y a los consejeros de las compañías, en la que muchos son clientes, muchos nos gustaría que fueran clientes, pero sobre todo muchos que los ha traído la asociación en un momento y en un tema que es muy candente, que es cómo se ve la función de personas desde los consejos de administración. Entonces, para ello vamos a contar con un magnífico plantel de ponentes y, como estamos en el mundo de la paridad, 2 mujeres, 2 hombres. Pero antes de presentarles, nosotros tenemos la idea de estructurar la ponencia en 4 grandes bloques, ¿vale?, que iremos contando posteriormente. Entonces, yo creo que, sin más dilación, lo que toca ahora es presentar a nuestros queridos ponentes, y para esto las gafas a estas edades es algo fundamental. Pues empezamos a mi izquierda, Jaime Etxegoyen, que es presidente y consejero de Sareb, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con más de 35 años dentro del sector financiero, tanto en entidades financieras nacionales como internacionales. Consejero delegado de Barclays, primer ejecutivo dentro de Bank Inter, en el que comenzó a trabajar en 1988, y con anterioridad había estado durante 9 años en el Bank of America, en las sedes de Nueva York y de Londres. Muchas gracias, Jaime, por tu presencia. Gracias a vosotros. Posteriormente tenemos un raravis dentro del mundo de los consejeros, que es Rosa Piñol. Raravis porque es directora de Recursos Humanos, que es consejera dentro de un consejo de administración, y yo creo que ya para esto es algo de raravis, porque tenemos pocos casos dentro de nuestra memoria más cercana. Rosa es consejera de Gálata, en Celnex Italia, y es directora de Recursos Humanos en el grupo Celnex. Ex-directora. Licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona, PDG dentro del IES,
y cursó el High Performance Board en el IMD en Lausanne, en Suiza. Aunque también es un raravis porque llegó a los recursos humanos viniendo de la pata financiera, que normalmente son nuestros enemigos, todo se ha dicho porque no lo ve la función. Ella mutó, ella se dio cuenta que el número no era todo lo importante. Y pasó adentro de lo que es el grupo Abertis, en el que estuvo más de 20 años, primero en Abertis Telecom Barcelona, posteriormente en Abertis Aeropuertos en Londres, y una vez que Abertis Telecom pasó a hacer Cellnex Telecom, fue como Chief Resources Officer dentro de la compañía. Como bien sabéis todos, Cellnex es una de las compañías del 35, del IBEX 35. Muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Elvira Rodríguez. Elvira Rodríguez es expresidenta de la CNMV y actualmente es consejera independiente dentro de Renault España. Elvira tiene un currículum vasto, no, vastísimo, que lo podríamos resumir muy ligado dentro del mundo de la función pública, en el que empezó como directora general de presupuestos, consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, ministra de Medio Ambiente, senadora, diputada, podríamos estar, porque el currículum es vasto, pero siempre muy ligado a la función pública, es una defensora de lo público. Y como consejera dominical estuvo en representación del Estado en Telefónica, en Tabacalera y en AENA. Elvira, muchísimas gracias también por tu presencia. A vosotros. Y por último tenemos a Pablo de Carvajal. Pablo de Carvajal, que es secretario general del Consejo de Administración y director global de Regulación Telefónica. Pablo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Abogado del Estado, como solemos decir en nuestro sector, que cuando ya tenemos confianza, a Pablo huele a telecomunicaciones por todos los sitios. Porque empezó a dirigir la asesoría jurídica en Just Telecom y posteriormente pasó a Yacom. Y desde el 2001 se incorporó a Telefónica para hacerse cargo de la Secretaría General y del Consejo de la compañía, responsabilidad que posteriormente se amplió para la Dirección Global de Regulación. Pablo, lo mismo, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vosotros. Bueno, pues hablemos de personas, hablemos de consejos, hablemos de esta necesidad que hemos visto en muchas ocasiones, porque cuando nosotros tenemos un proceso de selección en el que tenemos que buscar consejeros, vemos que hay una cierta brecha en lo que realmente piensa un director de recursos humanos, piensa un director general, y tenemos esa necesidad de unir estos mundos. Porque a mí en muchas ocasiones me lo ha comentado algún CEO de compañía, es que los vemos allí muy lejos, son como esos hombrecillos de verde que no sabemos dónde han dejado la nave. Entonces, sí me gustaría lanzar una pregunta un poco a todos, una pregunta que sea, yo creo con la que os podéis sentir muy identificados, que es ¿cómo veis vosotros la función de personas dentro de un consejo de administración? Chicas, primero. Bueno, buenos días a todos y gracias a los organizadores por permitirme estar en esta mesa. ¿Cómo vemos la función de recursos humanos dentro del Consejo? Pues yo, como has comentado, tengo la doble, ¿no? Yo fui directora de recursos en Cellnex Group y ahora estoy en un consejo de una de las filiales, ¿no? Con lo cual independiente, pues tampoco es, ¿no? Yo creo que el Consejo no considera todavía la política de recursos humanos como una estrategia que ellos tengan que aprobar o validar, ¿no? Pero en cambio sí que el output de esta estrategia de recursos humanos sí que para el Consejo es muy importante, especialmente en dos temas. Uno es la retención del comité de dirección, del equipo directivo, porque en definitiva la retención del equipo directivo afecta al valor de la compañía, que es lo que realmente al Consejo le interesa. Y por otra parte, sí que están desde mi experiencia, claro, están muy interesados en lo que es el plan de sucesión para evitar riesgos, que es otra de sus funciones, las del Consejo. Con lo cual,
ven a los de recursos humanos como un apoyo, un soporte, pero aún no, ya digo desde mi experiencia, para darles información, para ayudarles en estos dos puntos importantísimos, pero todavía, por ejemplo, la gestión del talento, pues están muy focalizados en el equipo directivo, pero no, por mi experiencia, no están interesados, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es el plan de desarrollo de personas, ¿no? Tampoco, es decir, bueno, es como lo veo, ¿no? Más en de estos dos outputs que en general en toda la política de recursos humanos. Yo no sé si se me escucha. Se me escucha así. Bueno, en ese currículum, en esa mili que es cuestión de años que tengo, he sido presidenta de consejos de administración o presidenta de compañías en un par de ocasiones o tres, o sea que de alguna manera no solamente era como consejero independiente o como formando parte del consejo, sino teniendo la responsabilidad de llevar adelante la compañía con una visión que tiene que ser obviamente de medio y de largo plazo. Por una parte, en la función de recursos humanos tenemos, como dice Rosa, que preservar el talento, porque si tú no preservas el talento, la sociedad se descapitaliza. Pero también tenemos todo el personal de la compañía, con lo que hay que hacer una política determinada, porque el ambiente que haya en la compañía es muy importante para que la compañía siga adelante, y ahí la Dirección de Recursos Humanos, en esa visión, que vuelvo a decir, por la mili, yo he visto transformar del jefe de personal que hacía las nóminas y las bajas en seguridad social a algo que va mucho más allá. Ese mucho más allá, ¿cómo no le va a importar al Consejo de Administración? En la experiencia que yo tengo, los reportes, o aunque a veces los reportes fueran a través del CEO, son importantes. En el debate, bueno, lo veremos más adelante, cuál puede ser el papel, pero indudablemente si al Consejo de Administración le interesa la política de inversiones de la compañía o la política comercial de la compañía, porque el Consejo es el responsable de la evolución y la gestión de la empresa a corto, medio y largo plazo, como dice la ley y como dice el Código de Buen Gobierno, ¿cómo no le va a interesar la política de personal? Mi última responsabilidad, que fue una empresa que prestaba servicios, es decir, que tenía 12.000 personas, pues la política de personal era imprescindible. La forma de vehiculizarlo en el Consejo ya pues, puede tener unas peculiaridades u otras. También mi experiencia es un poco particular, al haber estado en esas empresas públicas, como Dominical, o en las últimas tenía los sindicatos sentados en el Consejo, con lo cual el debate de personal, bueno, digo a veces, no, se producía con mucha frecuencia y de manera rara. Pero cualquier consejo que ignore la política de recursos humanos es que no cumple con su obligación, bajo mi punto de vista. Pablo. Bueno, yo creo que primero la política de personas está en los principios de buen gobierno, están los principios de buen gobierno en lo que se refiere a la diversidad de género, y es verdad que más mirando al Consejo, pero de ahí fluye para abajo, es decir, hay una recomendación en el Código de Buen Gobierno de un 30% de mujeres consejeras para el año 2020, y de ahí, por lo menos en Telefónica, también existe el mismo objetivo en cuanto a mujeres directivos. Existe esa preocupación en lo que se refiere, digo, en el Código de Buen Gobierno, a las condiciones y remuneración de la alta dirección. Y bueno, y a partir de ahí también es obvio que es clave, porque también existe la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que se ocupa de muchas cosas en relación con las personas, entre otras cosas de la aprobación de las condiciones y remuneraciones de los directivos y altos directivos, no solo de los altos directivos, también de los directivos. Y por último, a través de los planes de negocio responsable, donde también se recoge ahí como elemento clave el retener el talento y el motivar a las personas. Con lo cual, el negocio responsable lo aprueba, los principios de negocio responsable los aprueba el Consejo. También van a la Comisión de Estrategia, es decir, que yo creo que hoy lo que son
lo tradicionalmente se ha llamado recursos humanos, ahora ya se llama personas, bueno, ya está muy presente en el Consejo. Es una de los pilares clave, porque se asume que la compañía no puede ir bien si no cuida a sus stakeholders y uno de ellos son sus empleados. Y más aún en un momento de transformación digital en donde los programas de reskilling y de formación vuelven a ser claves. Nosotros estamos inmersos en uno de los mayores de España, con lo cual yo creo que sí está presente, hombre, en el nivel del Consejo. El Consejo no es la dirección de personas, es el Consejo y se dedica a supervisar, a aprobar principios generales, a impulsar, y obviamente no desciende al fondo de los temas, ¿no? Pero está muy presente. Yo, por llevarle un poco la contra a Pablo, y a riesgo de quedarme sin teléfono cuando vuelva a casa, obviamente entiendo que el caso de Telefónica y otras muchas grandes multinacionales, pues evidentemente ha de ser distinto. A mí me da la sensación de que en el común de las empresas la gestión de personas no está en la agenda del Consejo. No está en la agenda del Consejo de una manera recurrente, sino que aparece, pues como aparece de repente unas inundaciones, desgraciadamente, en Levante. Aparece porque es quién se ha ido no sé quién, cuánto vais a subir el sueldo, ese tipo de cosas. O sea, creo que tiene una volatilidad, una erraticidad muy importante que lo hace, que no forma parte de las cosas recurrentes que tienen que ser cuidadas, ¿no? Y de ahí deriva probablemente el que no hay una política de personas como tal, mientras que hay una política de riesgos, hay una política de blanqueo de capitales, hay una política de tal, hay una política de cual, y sin embargo te pones a pensar, ¿y cuál es la política de gestión de personas realmente? No cosas concretas, sino una cosa un poco más que empiece pues donde queráis, en los valores o por donde queráis, ¿no? Y que termine a lo mejor en el sueldo de quien sea, ¿no? Me da la sensación de que tiene cierta volatilidad que hace que sea como viscoso de coger. Me encanta que hayas introducido este tema porque es algo que además siempre está en boga de cuando hay un comité de dirección, y lo hemos vivido muchos, cuando habla de financiero todo el mundo calla. Cuando habla el de marketing, algunos hablan, pero cuando habla el de recursos humanos todo el mundo opina. Tú cuando ves después el orden del día de un consejo de administración, ves números, 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 números. Y cuando ves el orden del día donde está el de recursos humanos, como decía aquel, ni está ni se le espera. ¿A qué creéis que es debido esto, Rosa? Sí, coincido contigo perfectamente, ¿eh? De recursos humanos opina todo el mundo. Entonces, bueno, pues es nuestra labor intentar, pues, ¿no? De una manera profesional, pues hacer valer los criterios. Creo que es la capacidad... A ver, al comité de dirección y al consejo lo que le interesa es de a corto plazo el EBITDA y el valor de la compañía. Entonces, claro, las funciones de recursos humanos o los proyectos a veces son más a medio plazo, a largo plazo. Y nos es difícil buscar indicadores concretos y explicar cómo afecta el EBITDA, por ejemplo, las acciones que hacemos en recursos humanos. Yo creo que uno de los graves problemas de que no se nos es este, ¿no? Es decir, hechos y datos que digo yo, ¿no? Como son nuestros proyectos normalmente son más, bueno, aparte no estoy hablando de un ERE o un tema que tenga un impacto directo en la cuenta de resultados, estoy hablando de gestión del talento o plan de sucesiones o temas de desarrollo de personas. Claro, esto es un poco más soft, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vale, tendríamos que ser capaces, desde recursos, cómo explicamos el impacto que tiene en la cuenta de resultados las acciones de recursos. Y esto es complicado, porque indicadores, bueno, no sé, igual vosotros, la asociación pues ha estudiado más el tema, ¿no? Pero yo siempre me he encontrado con dificultades, porque bueno, pues para temas de desarrollo, pues encuestas, evolución, sí que hay grandes estudios que lo relacionan con... Pero yo creo que este es el problema, ¿no? Porque, primero, lo que tú has dicho, oye, es muy, ¿no? El tema de desarrollo es muy opinable, ¿no? Entonces, parece, ¿no? Y opinan de las personas. Este es así, no sé, no sé si os pasa a vosotros, pero mis compañeros del comité de dirección tenían ya hecho... Y este otro tema, ¿no? Que les es difícil a los financieros, los de negocio, entender los proyectos de recursos, cómo impactan en la cuenta de resultados.
A mí la posición que tenéis vosotros dos me resulta curiosa, quizá porque en mi experiencia personal es que eso ni me lo he planteado. Cuando tú tienes personas y una empresa con personas, si las personas no forman parte del devenir cada día, es que es el primer paso para tener el segundo, que es el de los resultados concretos. Pero en este caso, tú lo has dicho, toda la reforma de gobierno corporativo a la que tú has hecho mención ha intentado que ese concepto cortoplacista, que parece que es el que impera en las decisiones que se toman en los consejos de administración, se rompa para que se piense en el medio y en el largo plazo en términos de sostenibilidad, que no es solo medioambiental, sino de sostenibilidad de la empresa en un futuro. Y en esa visión que rompe el corto plazo, que es el resultado de cada mes con los ingresos y los gastos que has tenido, pues yo creo que entra mucho la política de personal. Es cierto que quizás como la política de personal, salvo que tengas un problema específico de que se te plantee una huelga o que se te marchen de repente, estoy inventando, todos los ingenieros que llevan un área y que es una política que yo creo que el Consejo de Administración necesita tratar, pero no con la periodicidad mensual con las que se están viendo las cuentas de resultados. Por eso quizá en los consejos personal aparece algunas veces. Yo, Jaime, no entiendo que sean picos de moda y después se caiga, picos y se caiga, sino que por su propia naturaleza, al ser más estratégica o a largo plazo, debe de aparecer cuando tiene que aparecer, que es cuando se tienen que enfocar decisiones que al fin y al cabo se van a mover en el tiempo y van a tener efecto, a lo mejor en un medio plazo. Aquí en recursos humanos, yo antes decía lo del jefe de personal, que además lo del bueno, ahora lo de las personas, como vamos cambiando de semántica y de terminología, pero yo me refería, está toda esa parte de responsabilidad social corporativa que impacta sobre los stakeholders de dentro, no de los de fuera, que son los de dentro, pero a veces con los de dentro también tienes un efecto fuera, porque en empresas con mucho personal el impacto que puedes tener en la sociedad es el impacto que generan tus propias personas. Por eso su gestión, claro, es que va más allá de la nómina, dejando al margen toda la parte del talento, que en una empresa es básica, porque es que es formación de capital fijo, vamos, aunque se llame de otra manera, en términos contables, es que es imprescindible, bajo mi punto de vista. Yo tampoco reconozco a Telefónica en ese descuido en cuanto a las políticas de personas. Yo creo que para nosotros tenemos una cuestión clave, que es la transformación hacia el mundo digital, y la transformación hacia el mundo digital es una transformación de personas, con lo cual lo tenemos ahí muy bien presente. Claro, también mi compañía es una compañía compleja, con en España más de 24.000 empleados y en el mundo pues 100 y pico mil, ¿no? Entonces, lógicamente la política de personas es mucho más cercana. Tampoco reconozco un consejo que solo vea cuentas, ¿eh? El mío ve muchas cosas, no solo la evolución mensual, que también la ve, pero yo creo que en primer término el gobierno corporativo lo ha puesto ahí, pero es que en segundo término la realidad ha puesto ahí la política de personas, porque estamos viviendo una revolución digital, con lo cual el que no se ocupe de las personas va a estar muerto. Con lo cual yo creo que sinceramente en Telefónica sí que está muy presente toda cuestión de, en fin, por supuesto en el Consejo a un nivel más de supervisión, pero toda la política de transformación. Me alegra oír estos comentarios, sobre todo de personas tan experimentadas y que llevan muchos años dentro de consejos de administración de compañías. Si hacemos una retrospectiva de cómo fue la evolución de cómo se veía recursos humanos o cómo se ve ahora, yo creo que a partir de que cambiara la ley en el 2014, la ley de sociedades, y que los consejeros ya tuvieran responsabilidades, entre ellas penales, que no está mal,
se ha empezado a tomar más en serio la función de los consejos, la función de los consejeros y la función de recursos humanos. Pero más sobre todo porque venimos de años en los que la atracción y retención de talento era muy complicada. Pero claro, después tuve la realidad de cómo se conforma un consejo de administración, y yo creo que consejeros que vengan de recursos humanos, salvo Ángel Cano, el BBVA, y Rosa Piñol, yo conozco muy pocos. No estoy como recursos humanos, entonces, independientes, se supone. Es una realidad que tú después cuando lo ves, dices, vale, se está empezando a tomar más en serio. No sé si por los temas de RSC, no sé si hay por mucha más sensibilidad, pero yo tengo esa sensación de que solamente se ve de forma estratégica los recursos humanos, como bien decía Jaime, cuando hay un ERE, pero no a la hora de abordar esas políticas estratégicas para, vamos a hacer un plan de desarrollo, un plan de sucesión. Y cuando entran estas personas dentro de los consejos, se los ve más por otras áreas, por la parte de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Entonces, ¿cómo se puede esto dinamizar más, Jaime? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con una rotación previa. O sea, yo creo que hay que hacer el esfuerzo entre todos de que la gente que se dedica a la gestión de personas de manera específica tenga la capacidad de rotar dentro de la compañía para entender en qué compañía se encuentra. Si eso no ocurre, hacemos de esa función pues un especialista, y tampoco hay ninguno que sea pues trader de bonos y esté en el consejo de administración, en un banco, por ejemplo. Normalmente lo puede llegar a ver, pero no es habitual. Entonces yo diría que es fundamental que dentro de esa función, que no es una función especializada, que tiene algunas reglas del juego que tú conocerás infinitamente mejor que yo, pero creo que tienes que saber dónde estás trabajando. Y en la medida en que rotes y sepas cuál es el negocio de la compañía, tu voz en el Consejo de Administración será más posible y será mucho más intensiva, ¿no? Entonces, por ejemplo... Sí, yo coincido contigo, Jaime, que es conocer bien el negocio para poder identificar y tener una visión transversal de la compañía. Por ejemplo, yo soy muy partidaria de que la Dirección de Recursos Humanos tenga organización también y procesos, para que conozca la actividad real, porque en temas de selección pues es muy importante buscar el perfil adecuado para el puesto adecuado. Entonces tienes que conocer, y soy partidaria de que tenga estas funciones recursos humanos, no solo desarrollo de personas, temas de relaciones laborales, porque en definitiva la empresa es sistémica, todo está relacionado, y claro, las personas están en todas partes, son personas que hacemos cosas para otras personas, ¿no? Entonces yo creo que una visión más transversal, y muy buena idea lo que has comentado de rotar, ¿no?, en otras áreas, pues ayudaría a que desde el Consejo pues se nos tuviera más en cuenta, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que abundando lo que han dicho Jaime y lo que han dicho Rosa, y con lo que es mi experiencia, tenemos que tener cuidado con la superespecialización y los departamentos estancos. Yo, por razones profesionales, no quiero decir fui protagonicé, vamos a decirlo mejor, toda la reforma, como presidenta de la CNMV, que era la presidenta del grupo de trabajo que lo hizo, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital del año 2014 y el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, que en este momento está imperante, que es del año 2015, que salió inmediatamente después de la Ley de Sociedades de Capital, porque teníamos que sacarlo al tiempo. La reforma que hicimos en ley dura y en ley blanda, que es como normalmente se llama. Cuando estuvimos debatiendo la diversidad del Consejo, que va más allá, o a mí me gusta decirlo, quizá pues, de la diversidad de género, lo que se quería era que los consejos de administración fueran diversos para que aportaran más valor añadido a las decisiones de gestión de las compañías. Si aportabas más valor añadido para la compañía sería bueno, y entonces se generaría valor añadido para todos, para los accionistas, para los stakeholders. Bueno, pues ese debate que hay con el gobierno corporativo. Los consejeros son personas, no son técnicos de áreas, y tienen que aportar en los consejos. La pregunta de si se debería de reservar una plaza para el de recursos humanos en el consejo, a mí me parece
que es una pregunta equivocada, me vais a perdonar. O sea, la cuestión es que cuando tú eliges a ese consejero tiene que aportar al consejo una experiencia o unas características que le hagan capaz de poder aportar cuando el consejo tiene que tomar decisiones colegiadas, que puede que haya muchas en materia de personal. Y yo pienso sinceramente que los consejeros tienen que ser multidisciplinares o aportar experiencia multidisciplinar, no ser ellos multidisciplinares, de haber tenido que tomar decisiones a lo largo. Y yo ahí diría, en este auditorio, pues que el director de recursos humanos no se encapsule, como ha dicho Jaime, que es muy rico, lo que pasa es que a veces es difícil el reinventarse cada cierto tiempo. Y el Consejo de Administración, que no debe de ser una opción muy temprana, porque yo creo que las opciones tempranas o medianas están en los cargos directivos de las compañías, que son los que tiran del carro, pues al final pues tiene que ser una opción en la que tú todo eso que llevas en la mochila lo aportes al Consejo de Administración. Experiencia que puede ser incluso, vamos, no incluso, seguro en muchos casos, para demandar que al Consejo vayan los directores generales o los directivos de las áreas para que expongan sus problemas y se puedan tomar las decisiones. O sea que esto es como una especie de círculo que das y vueltas bajo mi punto de vista y con mi experiencia. Yo tampoco creo que la presencia de un experto en recursos humanos en el Consejo introduzca más preocupación en la compañía por los recursos humanos. Yo creo que eso es una cuestión primero de cultura, que es algo bastante más profundo que tener una persona en el Consejo u otra, y que se trabaja a lo largo del tiempo. Por eso creo que son más importantes los principios de buen gobierno, porque eso lo han introducido. Es decir, nosotros ya cuando vamos a ver a inversores, yo cuento la política de remuneración de la casa, que la cuento porque me la aprendo, yo no la he diseñado, la han diseñado los expertos en personas, y lo cuento y entre comillas lo vendo, porque lo que quiero es que inviertan en mi compañía, ¿no? Con lo cual yo sinceramente, bueno, además como yo soy directivo, creo que es más divertido ser directivo que ser consejero. Que no sé yo si es buen negocio cambiar eso, Pero no me parece un debate, y yo creo que no es clave el que haya expertos de la materia. Como en las compañías respetuosas con la ley no significa que tengan más abogados dentro del Consejo, y yo creo que es una cuestión de cultura y ahí se llega por otro sitio. Fijaros que la ley solo pide expertos en la materia específicamente para la Comisión de Auditoría. ¿Por qué? Porque es la que está analizando las cuentas con los auditores externos. Y claro, necesitas, y sobre todo también con la responsabilidad que asumen, que sean expertos en la materia. Ya no, el tiempo pasa, ya uno se despista. Yo ya no sé si eso lo pusimos específicamente en la Ley de Sociedades de Capital o es un requerimiento expreso, desde luego lo es, pero no sé si es repetido, de la Ley de Auditoría. Que define y determina una serie de responsabilidades, todas vienen de lo mismo, de la crisis de 2007 y de lo que pasó. O sea, todo esto que estamos tratando y viendo tiene el mismo origen, pero que yo sepa o que yo conozca, especialidad en materia de ley dura, solamente se pide para los consejeros que se eligen para la Comisión de Auditoría. Pero para el resto de los consejeros solamente habla del principio de diligencia, que tiene que ver mucho con que tú demandes que los directivos de la compañía informen o te apoyen o te ayuden, que siempre lo puedes hacer, y poco más. O sea, yo creo que para la Comisión de Nombramientos no se está perdiendo un perfil determinado. Se dice que existe y que tiene que tomar una serie de decisiones y bueno. ¿Pero no creéis que es positivo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que haga un consejero? Estoy de acuerdo con vosotros, debe ser transversal y tener conocimiento global del negocio, y si no, pero que quizás es interesante que en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones hay algún consejero
que tenga también experiencia en temas de recursos humanos, porque es una comisión, por ejemplo, está el tema selección de consejeros independientes o del comité de dirección. Bueno, respecto a este tema, no sé, en Telefónica, que es una empresa muy grande, pero en general solo el 30% de las selecciones de los consejeros independientes son a propuesta de la CNR, por ejemplo, ¿no? Aún todavía es el presidente o un accionista significativo que lo elige. Bueno, vosotros no, los antes de que van a sabréis más, ¿no? Entonces, ¿no creéis que sería interesante pues que hubiera en la comisión de nombramiento de instituciones por el tema de selección, que es muy importante, bueno, con un perfil, yo estoy de acuerdo, ¿no? Súper amplio, conocer el negocio y transversal, pero que también hubiera pasado, como tú dices, por recursos humanos? Yo no estoy tan segura de eso. O sea, vamos a ver, lo cual no invalida. A mí no me gusta hacer cotos cerrados. Lo de la comisión de auditoría ya lo debatimos suficientemente, lo que pasa es que si no sabes, estás vendido. Y claro, luego la responsabilidad la asumes tú, pero es una responsabilidad muy significativa, no la de selección. Quizá lo más importante de todo es dejar claro que los consejeros tienen derecho a pedir apoyo de los directivos de la compañía o apoyo externo para poder tomar sus decisiones de manera informada. Quizá eso es lo más importante. Que no es solamente que tú firmas y que tú estás, no, que tú esa decisión tiene que ser una decisión informada. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene también unas competencias específicas muy importantes y apóyate. Hombre, yo no veo a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones haciendo solita los procesos de selección. Es que eso eso es otro tema, por eso. Entonces dices, necesito aquí un director de recursos humanos y para la otra comisión alguien que sea no sé qué. Entonces eso va también a veces, es muy incompatible con que los consejos de administración sean cada vez, no digo más pequeños, pero más ajustados a lo que realmente necesitas, porque tú vas extendiendo. Ahora que hemos empezado, es una función. A mí me ha chocado, porque es que la semántica a veces, cuando uno lleva mucho tiempo, pero vamos a llamarle función, la función de gestión de las personas o de recursos humanos, o como queremos, que es que tiene que estar presente en la tarea del Consejo de Administración. No sé si todos los meses. Yo informaba todos los meses de la situación de personal en Traxa, pero era un mero informe para que el Consejo supiera cuál era la estructura de personal que teníamos, porque teníamos muchas personas y mucha contratación, en fin. Pero si no con punto concreto, sí presente o en la conciencia de los consejeros para tomar las decisiones. Hombre, si hay alguien que tiene la experiencia y que sentado allí te puede decir eso que estáis diciendo es un disparate, porque vamos a ver por dónde vamos, o ojo, que hay que tener en cuenta que aquí en esta área hay mucha competencia con el exterior y nos vamos a quedar sin las personas, viene muy bien, pero no sé si obligatoriamente yo personalmente. ¿Sabes lo que ocurre? Y según estabas diciendo esto, me estaba acordando del Consejo de Administración de un cliente nuestro en el que el presidente del Consejo de Administración nos decía a la directora de consultoría, Gemma Monedero, y a mí, que cuando tienen que llamar a la gente de recursos humanos para apoyo, primero le tiemblan todas las canillas del mundo, porque cuando te llaman es de Dios, ¿qué he hecho para que para que me llamen a capítulo? Y ahí ya veis un poco el gap que existe y la falta de cercanía entre el órgano máximo de gobierno. Pues eso es lo que hay que resolver. Sí. Eso tiene que estar en la mente de todos y cada uno, de que es una manera de actuar normal. Sí, pero es la excepción. Desgraciadamente, cosas como las que tú decías en Traxa, lo que nos decía este cliente y otros casos que yo conozco, esa es la excepción. Lo normal es que en los temas de recursos humanos, ¿qué te aparece? El ERE, cuando estás cuando te llevan al consejo, pero no hay esa sensibilidad de
¿qué política vamos a definir de aquí a 5 años en cuanto a desarrollo de personas, captación de talento, etcétera? Depende también del Consejo, pero es que ten en cuenta que la comisión de nombramientos la lleva la directora de Recursos Humanos. Entonces está ahí permanentemente de apoyo, con lo cual yo creo que, vamos, yo tengo 5 comisiones. Si en la comisión de estrategia tengo que tener un experto en estrategia como consejero, si en la comisión de regulación tengo que tener un exregulador como consejero, si en la comisión de calidad tengo que tener alguien de marketing como consejero, es que tendría que tener un consejero de 40. Entonces yo creo que yo, que soy el director global de regulación, me ocupo de la comisión de regulación como secretario y como digamos ponente. La directora de Recursos Humanos se ocupa de la comisión de nombramientos y retribuciones y ahí despacha directamente con el presidente de la comisión, Y es verdad que la ley exige solo la especialidad para el presidente de la comisión de auditoría, porque además ahora la comisión de auditoría, de ella depende directamente la dirección de auditoría y el compliance, con lo cual, digamos, tiene una función muchísimo más ejecutiva como comisión que las demás, si se quiere, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que no sé, depende de la compañía, pero hombre, siempre es deseable que cuanto más se sepa mejor y que haya más expertos en los sitios, yo siempre, pero no me parece indispensable, sinceramente. Creo que la línea que decías tú, y teniendo en cuenta que el tema de personas, pues es algo de lo cual todo el mundo habla, como el marketing y la publicidad, o el fútbol, o alguna otra cosa, pues no peca de eso. Entonces, todos los que están normalmente en una comisión de cualquier tipo, en un consejo, pues han tenido, algunos de ellos por lo menos, han tenido una exposición importante al mundo de las personas con anterioridad. Ha trabajado en otra empresa o trabaja en otra empresa donde a su vez hay personas y tal. Y por lo tanto, pues todos como que sabemos un poco de ello, ¿no? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en la línea que dice Pablo, y lo único que a mí me parece que deberíais de elevar entre todos vosotros responsables de eso, deberíais de elevar vuestro nivel de ambición y deberíais de elevar la función dentro de las compañías. O sea que yo creo que es donde está realmente, en mi modesta opinión, y luego me podéis pegar una paliza si queréis, no me importa, estoy acostumbrado, porque creo que hay poca ambición y creo que hay que elevarlo, Pensad una cosa, pensad en tonterías que seguro que, y si digo alguna barbaridad, Pablo, tú me corriges, ¿no? Pero si nos movemos a un mundo de tecnología realmente importante, donde vamos a trabajar codo con algún robot, esos robots serán o no serán como personas, eso está todavía por dilucidar, pero seguro que el tema de las personas será importante, aunque solo sea para quitarles miedos de cómo se produce el ajuste, o lo que sea, como hablábamos hace un momento Pablo y yo. En cualquier caso, pensad también, yo quiero pensar que hay muchas compañías en el mundo cuya parte intangible es mucho más valiosa que la tangible, y dentro de ese intangible pues hay un montón de cosas que son la reputación, la marca, un montón de cosas, y a lo mejor las personas. Yo recuerdo que no hace muchos años se medía el capital intelectual de las compañías, y las compañías suecas, algunas compañías muy importantes, empezaron a medirlo y lo ponían en su memoria. Entonces aparecía el capital, luego ya empezamos que si el capital económico, que si el capital... Pero hay una parte que se llama el capital intelectual, y se le daba un valor, y se establecía un valor en euros o en coronas suecas del momento en el cual se decía, esta compañía es mucho más valiosa por lo que tiene que no se ve, pero que hace que todo lo demás funcione, que por lo que se ve todos los días en los mercados. Entonces, nosotros nos movemos hacia allá otra vez, yo creo, y estamos dando pinceladas pobres que se leen en los periódicos, donde se dice ya, en sitios tan mercantilistas como Estados Unidos, donde se dice, oye, lo principal no son los accionistas, cosa que era imposible oír, ahora ya se empieza a oír. No es el accionista, no estás aquí para que el accionista gane dinero y los dividendos del accionista sea lo que rige la empresa, sino que hay otra serie de cosas. Y cuando te vas moviendo en esa otra serie de cosas, pues acabas siempre lo mismo. Acabas en la responsabilidad social corporativa, acabas en el medio ambiente, acabas en un montón, en impacto social. Y dentro de ese impacto social, qué mejor sitio que las personas con las cuales trabajas, ¿no? Entonces yo creo que es un camino de va y viene, en el cual los que sois responsables de eso, deberíais de elevar vuestro nivel de ambición dentro de las compañías. En lugar de ser técnicos que aportan datos a un consejo de administración y que son llamados de vez en cuando, ¿sabes? O que son llamados con regularidad cuando tienes una empresa que tienes que rendir cuentas del número de personas. Pero el número de personas no es nada más que una pequeña función de lo que es el talento de esa compañía. Y yo creo que está menospreciado. Con lo cual, compañeros, como diría aquel, directores de recursos humanos, hay vida en los consejos de administración para nosotros. Hablando de los datos, cuando vosotros pedís datos al área de recursos humanos, ¿qué datos pedís? ¿Qué datos os mandan?
Rosa, por ejemplo. Bueno, pues indicadores, básicamente lo que se están trabajando son indicadores que a la vez, desgraciadamente, son los que salen en la memoria, ¿no? O la política de RSC te pide una serie de indicadores y entonces son los que más trabajan. Bueno, aparte de los costes o del número de empleados o temas retributivos medios, ¿no? Pero, y comento lo mismo de antes, temas de talento, de gestión de talento, no tenemos indicadores que nos digan exactamente la evolución. Pero iniciamos muchos proyectos, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? de gestión del talento, pero al final ver la trazabilidad es complicado, o no, nosotros no lo hemos sabido hacer, ¿no? Pero porque no se ha sabido articular, desde recursos humanos no se traslada, no se entiende. Bueno, creo porque que también en el mundo del Big Data, el dato, está ahí. Bien, bueno, ya te digo, en datos más concretos de personal, de salarios, de rotaciones, esto sí, ¿no? Lo típico. Pero volviendo al tema de desarrollo del talento, es aquí donde no hay indicadores, no tenemos indicadores claros, ¿no? Yo creo que también, las empresas son muy dinámicas, los proyectos, como he dicho antes, a veces son a medio plazo y es difícil poderlos buscar el impacto a corto, o por lo menos es lo que yo he visto. Pablo, en una compañía multinacional con presencia en tantísimos países. Yo, si fuera director de recursos humanos y me pidieran datos muy precisos, me alarmaría. Yo creo que el consejo, sí que me temblarían las canillas. Yo creo que el consejo no está, ni es su función, descender mucho en lo que es la gestión del talento. Es decir, una cosa es que haya una directriz de que hay que gestionar el talento y gestionarlo efectivamente, y otra es que se ocupe de examinar lo que hace el comité ejecutivo en ese área, salvo que algo falle, obviamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que los datos efectivamente se siguen indicadores que yo creo que dan visibilidad a temas que preocupan en los planes estratégicos, que es lo que tiene que hacer el Consejo. Por ejemplo, en temas de igualdad de género, el número de mujeres directivas, cómo va evolucionando, en temas de brecha salarial, cómo está, se informa el Consejo de cómo está y las medidas que se están tomando para mitigar eso y el porqué. En fin, yo creo que el Consejo, en el plano de la estrategia, pide los datos que tiene que pedir. Si descendiera a mayo me alarmaría, es que hay un problema evidente. Ahí sí que hay un tema, habría un tema relevante, ¿no? Vosotros que venís tanto de gran empresa nacional como de gran empresa internacional, ¿notáis mucho la diferencia cultural a la hora de asumir o a la hora de plantear políticas y estrategias de personas en los consejos de administración? Buena pregunta. Yo creo que originariamente más, porque yo creo que depende de la cultura. Digo originariamente, es decir, cuando nosotros somos una multinacional joven. En las adquisiciones en Europa las hicimos en el año 2006. En Hispanoamérica vienen de antes. Pero en Hispanoamérica no teníamos, hicimos un squeeze out, o sea que las filiales eran nuestras en un porcentaje muy relevante. En Europa había diferentes culturas y lo que haces es intentar coger lo mejor de cada cual, ¿no? Pero yo no he visto prácticas mejores en los alemanes, o sea, las he visto puntualmente, pero no en el conjunto, es decir, igual que nosotros las teníamos también, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí para nada estamos en un plano diferente y luego es verdad que cada uno tiene su cultura más específica y lo que intentas es
un sincretismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros tenemos una universidad corporativa donde pasan los directivos de todo el mundo, intentando pues establecer una cultura única y la diversidad, pero también la diversidad de jurisdicciones en las que estamos. Estamos en 12 países. Luego también nosotros tenemos en el comité ejecutivo, pues hay un inglés, un alemán, 3 argentinos, un colombiano, en fin, eso aporta riqueza. Pero desde luego yo no he visto, o sea, no reconozco que haya habido ninguna superioridad en cuanto a prácticas global, por así decirlo, en otras jurisdicciones. Elvira, tú que has estado en una gran empresa como es Traxa y que ahora estás como consejera independiente en Renault, ¿has notado algo de lo que estamos hablando? En Traxa, que es una empresa pública, pero que funcionaba como una empresa privada, sí había un reporte, como decía antes, al Consejo de Administración de la situación de personal de la compañía. A mí me parecía lógico, porque si hablabas de los encargos que te habían hecho, o si hablabas pues en el parque de maquinaria, que si habías invertido, si tenías una inversión grande, el que los consejeros al menos escucharan todos los meses cuál era la estructura de personal de la compañía. Nosotros teníamos, obviamente, como una constructora que recibe encargos, y encargos medianos pequeños, mucho personal eventual. Pues cuál era la estructura del personal eventual, cuál era la estructura del personal fijo, cuál era la cualificación, porque también dábamos información del nivel de titulación para que se dieran cuenta en las 2 compañías que formaban el grupo. Una que prestaba servicios informáticos, vamos a ser así, y otra que era constructora, por simplificar. Esa información la íbamos dando. Como consecuencia de tener a los sindicatos sentados en el Consejo de Administración, los sindicatos demandaban, teníamos a UGT y a Comisiones Obreras, el de UGT era externo a la compañía, el de Comisiones Obreras era un trabajador de la casa que estaba en el área de prevención en una provincia. Ellos demandaban otro tipo de información de personal, generalmente o prácticamente en todos los consejos. Donde nosotros hacíamos, que tiene que ver y no tiene que ver, una revisión o le dedicábamos tiempo a la función de personal, eran los consejos de dirección. En los consejos de dirección, el director de Recursos Humanos informaba pues de muchas cosas, no solamente de una, y empezando con el director jurídico de cuál era la litigiosidad de la empresa, que la llevaban a medias, pero también de cómo estábamos los problemas que había en contratación, generalmente los encargos, y eso yo creo que es importante también imbricar, me parece que lo dije antes, recursos humanos con producción, por ejemplo, para ver cómo surgen las necesidades. Los problemas surgían desde el área de producción, es decir, producción aceptaba encargos, por decirlo de alguna manera, y cuando tenía que cubrir los encargos con personal, recursos humanos nos decía, lo que tú me estás pidiendo es imposible, porque eso no existe en el mercado. Yo empecé a solicitar que cuando había que aceptar un encargo grande, Recursos Humanos tenía que estar presente con producción. No se trataba solo si éramos capaces de dirigirlo, sino si íbamos a poder tener las personas para hacerlo. Y tengo un ejemplo que no voy a contar, pero que era un ejemplo muy grande, en donde nos echamos para atrás porque era imposible con los medios que teníamos. Teníamos muchas restricciones porque era una empresa pública para contar. Quiero decir, esa gestión hay que hacerla. Y si tú tienes ese problema como presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, yo creo sinceramente que estás en la obligación de elevarlo al Consejo. De hecho, yo elevé al Consejo algunos de los problemas que teníamos en materia de gestión de personal, porque los consejeros también se integraban en la decisión. Vuelvo a decir que los consejeros en una empresa pública son un poco peculiares, lo que pasa es que la responsabilidad que tienen al ser una SA es exactamente igual que la que tienen en una empresa privada, cosa que muchas veces no son conscientes y que yo, que venía de la CNMV, pues quería excitarlos para que ellos, claro, porque luego la responsabilidad te cae
y dices, oh, yo no venía aquí para esto. Hombre, que no, tú te has sentado en una SEA, has firmado un compromiso, todo esto forma parte de lo mismo. Es que yo, a mí me sorprende una parte del debate, yo lo veo tan claro. O sea, veo que si tú quieres que gestione una empresa y como tenga mucho personal, que el capital humano está ahí presente, con una solución u otra. Yo sinceramente no creo que la solución sea tener en todos los consejos de administración, igual que tenemos al director financiero sentado, en la parte en la que estás para rendir cuentas, tener al director de recursos humanos, porque a lo mejor le haces perder mucho tiempo, pero que su función está ahí latente y que debes no contar con ella, sino saber que es una herramienta que tienes y que es básico para la compañía, pero no lo sé. Yo eso ha sido como he resuelto yo los problemas cuando he tenido que resolverlos. Sí, lo que pasa es que el estándar ideal es el que tú dices, pero España es un país que está, el tejido industrial es pymes y más pi que mes. Entonces, primero que te encuentres con un consejo de administración formado que no sea de corte familiar. Después que se lo tomen en serio y que después en la siguiente derivada es que los independientes sean realmente independientes, no independientes dependientes. Pero el mercado es terco y mi experiencia me dice que las prácticas de buen gobierno, que para eso son, cada vez se implantan más, con independencia de que sea obligatorio implantarlos o no. El código lo hicimos para las empresas cotizadas, pero hay muchas empresas no cotizadas que en buena parte ese tipo de prácticas las están siguiendo, porque ves que te traen cuenta. Yo tengo una anécdota graciosa, disculpad, de un discurso que di presentando el Código de Buen Gobierno en la APD, y lo di frente a un auditorio de pymes, bueno, de pequeñas y medianas empresas. Y salió un señor que era en empresa con amo, como decía una amiga mía, y dice, ¿para qué quiero nombrar un consejero independiente? ¿Para que me lleve la contraria? Y yo, pues precisamente para eso. Si llevarte la contraria te la lleva de forma informada, valga la redundancia, porque eso sirve para que tú gestiones mejor. Luego harás lo que quieras, porque la responsabilidad será tuya, pero te sirve para que las decisiones que tú tomes sean más informadas y puedas tomarlas más seguro, porque lo que yo creo que está generalmente aceptado es que todas estas cosas acaban siendo buenas para la gestión de las compañías. Eso sí, porque es más profesional. Entonces, bueno, este es un camino por el que se va andando. Yo creo, otra vez vuelvo, que la crisis ha sido tan potente que ha hecho reflexionar a mucha gente, sí, en la toma de decisiones estarían tomándolas de forma equivocada, no la decisión equivocada, sino de forma equivocada. Y en eso se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo mucho camino por andar. Yo no, está claro, preservo, ¿no? Es un tema de lluvia fina, o sea, sí. poquito que vaya calando. Además, es que también las pymes y las empresas familiares, yo creo que tienen otro tipo de mentalidad también, porque es lógico, porque si pertenecen a una persona o a dos, pues entre comillas hacen con su dinero lo que quieren. No es lo mismo que una sociedad con 1 millón de accionistas, en donde el buen gobierno lo que busca precisamente es que el management no haga lo que quiera y que el consejo pueda hacer un challenge de lo que se está haciendo allí, ¿no? Entonces posiblemente ese señor tenía razón, si por él fuera, pues, pero claro, si él quiere arruinarse, pues también es su problema. Es verdad que hay muchas formas de buen gobierno. Yo siempre digo que las compañías más eficientes de todas son las de un dueño que es un fenómeno y vamos, él no suelta 1 euro porque le duele como si le arrancaran la piel, ¿no? Con lo cual yo es que creo que no son realidades comparables. En ese mundo de las compañías que tienen a un genio, casi siempre que cascan por 2 motivos. Uno es el financiero y el otro es el de las personas. Genio, claro. Que se dan de bofetadas entre ellos, ¿sabes? Porque cada uno quería una cosa muy sí, distinta. La sucesión y tal, pero es un problema muy diferente. El problema de esas empresas es la transición. Claro, el problema de las cotizadas no tiene nada que ver. No, claro. Vosotros que habéis estado y estáis en consejos de administración de compañías tanto nacionales como internacionales, ¿qué echáis de menos
que si vosotros dijerais, joder, si yo fuera director de recursos humanos, yo quisiera que subieran a consejo esto? Jaime, ¿qué echas tú de menos? Yo lo decía un poco antes, no evidentemente todos los meses, como bien decía Elvira, que es una cosa pues, que cuando tenga sentido, pero yo echo de menos que realmente exista. Ahora que a casi todo se le llama política, luego hay manuales y tal, igual me olvido de los manuales y me quedo simplemente con la política como inspiración. Yo me paso la vida viendo políticas de muchas cosas, algunas de ellas no las entiendo, no sé ni de qué van en términos reales, pero me veo pues, unos mamotretos importantes de cosas que todo el mundo los tiene que estudiar y que todo el mundo los tiene que supuestamente entender, y de personas no veo ninguno. Entonces me sorprende porque me vuelve a pasar aquello que os decía antes del intangible, de si realmente es un stakeholder, los empleados, si realmente es el activo más valioso que tienen todas las empresas. Me parece que o hacemos algo o sigue siendo pues, una especie de buparlé, que decía un compañero mío, ¿sabes? Que se queda pues, en algo etéreo. Y yo creo que tiene que arraigar algo más. Eso echo de menos. Obviamente es la responsabilidad de los que estamos en esos sitios, ¿no? Rosa. Sí, es nuestra responsabilidad, pero yo coincido, no lo tenemos. Es decir, una visión, el Consejo ha de tener solo una visión o saber exactamente qué política de personas, y después, como habéis comentado, pues el que ejecuta es el equipo directivo, ¿no? Pero exactamente no existe. Como he dicho al principio, en el Consejo nos interesa algún output de esta política, ¿no? Retener al equipo directivo, plan de sucesión, política retributiva de equipo directivo, pero no, o lo que he hecho en falta, una visión que el Consejo valide y diga, bueno, pues por aquí, esta es la visión de talento que tiene que tener esta compañía. Bueno, van, digamos, a algún output, pero no a la visión global, ¿no? Pero, bueno, los que estamos en el Consejo somos también responsables del tema. Es la teoría, que el Consejo de Administración es donde tienen que salir las guidelines que después tienen que llegar. Pero eso quiere decir que los consejos de administración no son proactivos, o que la línea de SN-1 no es proactiva para lanzar temas que sean sexys para... Mira, yo, como diría Elvira, por mi experiencia, mi opinión, ¿sí? Cada empresa es diferente, pero creo que aquí el comité de dirección tiene mucho que ver, el CEO también, y el comité de dirección, es decir, a ver, las interacciones entre el CEO y a veces el director financiero o el de negocio sí que está siempre, ¿no? Un experto de negocio, bueno... Y cambios en el negocio es tan importante, las personas también, pues puede haber un experto de personas, pero bueno, es así. Entonces yo creo que también tiene que ver, se ha de trabajar también, yo como director os diría, trabajar también con vuestros compañeros y con el CEO, y para que también, no sé si es vuestro caso, pero que el comité de dirección también cómo ve al director de personas, porque si no esto es a veces difícil de trasladar al consejo. Entonces empecemos por aquí, ¿no? Este es mi consejo. Vamos a ver, por lo menos yo me peleaba continuamente con mis compañeros, ¿no? Todos hombres, claro. Pero bueno, para que realmente, pues lo que tú comentabas, no puede pasar que haya un problema en una fábrica y necesites, ¿no? Y que no te incluyan a los de recursos antes para planificar. Entonces, primero empecemos con los compañeros del comité de dirección, ¿no? Y el CEO, mentalizarlos, que ya los tenéis todos. Perfecto, pero me consta que algunas empresas pues no es así. Entonces empecemos y después yo creo que esto ayudará muchísimo también para elevar al consejo. Entonces, ¿eso es una labor de consejo? Esta labor de evangelizar y esta labor de... El consejo tiene de la ser obligación, precursor. Tiene la obligación. Y el derecho, pero tiene la obligación de estar informado. Tiene que ser consciente de qué obligación y derecho tiene de ser informado. Y ahí es donde está la cuestión, hasta dónde. Entonces he hecho una pregunta concreta y yo voy a hacer una respuesta concreta, quizá porque fue algo que yo creo que vosotros lo tenéis resuelto por lo que habéis contado, pero que yo me quedé como un poco insatisfecha, y como me quedé un poco insatisfecha, pero no estuve mucho tiempo, pero a mí me hubiera gustado que implicar al Consejo de Administración, vuelvo a decir que el Consejo de Administración de una empresa pública es un poco peculiar, en este tipo de decisiones. Yo creo que una de las labores muy importantes, cada director
tiene algo bajo su paraguas, con independencia que los mezclemos. Y está claro que el de recursos humanos son las personas. Todo el programa de formación continua de la empresa, eso es algo que debería de implicarse al Consejo, porque al final es que la compañía esté en punta, que se vea qué es lo que necesita, porque tal y como va el mundo va a toda pastilla. Y tú contratas a gente muy buena, pero esa gente lleva bastante tiempo y cuando te quieres dar cuenta, pues ha quedado obsoleta. O si no obsoleta, por lo menos nosotros en recursos humanos había programas de formación continua. Pero, ¿cómo diría yo? Ese compromiso de rendir cuentas, de saber exactamente qué se está haciendo y que no cada uno se apunte en lo que quiere y como quiere y que luego no se vea para nada, quizás sería algo, contestando a la pregunta concreta que has hecho, que podía ser materia de consejo, no digo todos los meses, pero cada cierto tiempo que el consejo se vinculara con esa creación de riqueza o de valor que supone tener al personal que tienes muy en punta, y eso es una labor de recursos humanos. Pero vamos, yo lo digo porque a mí me hubiera gustado aquello que hacíamos cuando a recursos humanos sabe, yo esto de que se tenga temor reverencial por los consejeros, como pues, en fin, yo creo que hay que cortarlo y que no se tema porque todos somos personas con responsabilidades, pero yo creo que cuando desde recursos humanos sabes que esa parte que estás haciendo va a tener o que dar cuentas al Consejo o que el Consejo va a entrar en ella, pues también a lo mejor incluso se hace mejor, ¿no? Que si tú es algo que haces por tu cuenta y luego queda en el cajón, también es un aliciente tener que rendir cuentas arriba de algo que a mí en materia de personas o de personal me parece importantísimo y que tú entiendes seguro porque lo has puesto encima de la mesa respecto a lo que hacéis, ¿no? Porque es que si no también Telefónica se mueve, ¿no? Bueno, yo creo que consejos los preside un presidente que tiene mucho que ver en nuestro caso el presidente del consejo también es preside el comité ejecutivo en donde están los managers, con lo cual yo sí que creo que la política de personas está bien presente en el consejo. Y además yo no soy consejero, soy manager o director, con lo cual creo que tengo una colega fantástica que lo hace muy bien. O sea, que no echo de menos nada especial que tenga que ir al Consejo, a la Comisión de Retribuciones. Yo creo que en Telefónica tenemos muy presente la política de personas, tenemos muy presente que en los tiempos que corren hay que transformar la compañía y para eso es clave y eso está en el Consejo y está en nuestro día a día. Una cosa que me comentó una vez el secretario general de un consejo de administración de una entidad financiera era que ellos quisieron rezar el rizo con sus consejeros y quisieron hacer un acompañamiento de los consejeros nuevos que entraban, los independientes, claro. Y claro, el tema fue que cuando se lo propusieron a los independientes que por parte de la Dirección de Recursos Humanos iba a haber una tutorización e iban de alguna forma a decirle cuáles eran los skills que tenían que mejorar, le miraban como diciendo, chaval o chavala, ¿qué me estás contando? Entonces, es un poco para ahondar, Elvira, lo que decías, a lo mejor el gap que hay entre cómo se ve a los consejeros respecto de cómo se ve por el órgano de gestión de personas, que es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo se puede mejorar todo eso? Porque claro, aquí el auditorio, la mayoría son directores de recursos humanos. A ver, en la tendencia de la última regulación, el consejero ha dejado de ser Dios, que además, curiosamente, con perdón, pero me parece irreverente, además de ser Dios, era irresponsable. Como Dios. O sea, era un señor que iba allí, que quedaba muy bien, el que ejecutaba las decisiones era el presidente ejecutivo, que ya tendría los problemas, y había ese gap gigante entre el consejero y la compañía. Tú ibas, tenías 50 consejos, eras un señor, en fin, y
Y había consejeros independientes, pero esos consejeros independientes, aunque se llamaban, pues lo que eran figurones o elefantes blancos que estaban donde estaban. Todo lo que se ha regulado con la Ley de Sociedades de Capital y en materia de buen gobierno ha ido a cortocircuitar eso. Y yo vuelvo a hablar de mi experiencia, que fue como hacer un máster en Derecho Mercantil. Para mí fue espectacular. Todos los debates que tuvimos con la gente que formaba la comisión de los que hicimos la reforma de la ley y el Código de Buen Gobierno. Una de las áreas que estuvo, se sometió a mucho debate fue el skill de los consejeros, cómo llegaban, cómo tenían que aprender cuando llegaban a la compañía, porque después de mucho debate se llegó a la conclusión que tú no tenías que buscar especialistas como cuando estabas nombrando un alto directivo, pero sí que al consejero que llegaba con determinadas características tenías que formarlo, y después la evaluación posterior y la autoevaluación. Ahí teníamos representantes de las escuelas de negocios que decían que mucha evaluación, autoevaluación, evaluación externa, no sé cómo. Al final el Código de Buen Gobierno, si mal no recuerdo, quedó una evaluación del Consejo. Ya no me acuerdo si con la autoevaluación o no, me vais a disculpar, pero no me he leído el Código de Buen Gobierno así. Cada 3 años, en donde hay que reflexionar al menos de cuáles son las características. Pero lo que hay que romper radicalmente es con el barranco entre el Consejo de Administración y la compañía, porque al final los directivos y las funciones, es decir, las unidades orgánicas son la compañía. El consejero tiene que estar vinculado con ellas, y esto es de doble vuelta. Ni el consejero debe de creer un demérito que a ti te enseñe alguien, el director general, faltaría más. Yo, como cambio de sitio, sé que me han tenido que enseñar, ahí tienes que tener la suficiente cabeza para aprender, para preguntar, y no se te caen los anillos. Y al mismo tiempo el director general no debe de tener temor reverencial por el consejero, porque cada uno con sus responsabilidades, todos forman parte de la misma máquina, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde hay que trabajar. Va en la personalidad del CEO o el del presidente ejecutivo, que preside el Consejo de Dirección, o el presidente y el Consejo de Administración, y va en la personalidad del director de Recursos Humanos, que es un director tan importante como cualquiera de los otros, y es el segundo nivel de la compañía, y me parece que lo decía Jaime, vuela alto, que es muy importante la responsabilidad que tienes. Eso yo soy una convencida. Rosa, ¿tienes esa misma sensación? Bueno, tengo una anécdota en relación a lo que comentáis del GAP, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo que el Consejo lo que va a tener es la visión y cuál es la cultura y la gestión del talento que tiene que tener, y el equipo directivo desarrollarlo. Pero el director de Recursos Humanos tiene que conocerlo. Por tanto, si no lo sé, pregunto, voy al CEO a ver, ¿no? Tengo que saberlo. Si no puede pasar, me contaron, una multinacional, había un director general de una filial y su director de Recursos Humanos, y fueron a ver al CEO del grupo, todos muy contentos porque habían hecho una encuesta de clima y se ve que había seguido estupendamente. Entonces estaban súper contentos y bueno, vamos a ver al CEO del grupo. Fueron al CEO del grupo y les dijo, bueno, me parece muy bien que estáis todos muy contentos, os llevéis muy bien, pero cuando no haya pérdidas, pues ya hablaremos, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva? Esto que a veces, ¿no? Pues hemos de poder relacionar el momento de la compañía, lo que está pasando, la actividad, y qué proyectos en recursos humanos son los adecuados en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, si no sabemos cuál es la visión del Consejo, pues venga, pedirle al CEO o ir que nos lo diga, ¿no? Y después actuar un poco coherentemente con los objetivos del Consejo, ¿no? El gap que tú decías, yo creo que se resolvió hace tiempo, como cuando llega un empleado nuevo a una compañía y se le hace pues, una famosa inducción que dicen los ingleses, o una especie de curso de aterrizaje, ¿no? Para que sepa un poco dónde está trabajando y tal. Pues con los consejeros se viene haciendo lo mismo, yo creo desde hace ya algunos años, porque se les inunda de papeles, y se les inunda de unos papeles con cierta velocidad, además, respecto de la lectura y la toma de decisión, de unos papeles de creciente complejidad. Entonces hace falta que entiendan algo por lo menos del negocio de la compañía. El negocio de la compañía, dependiendo del tipo de compañía, pues puede ser más complicado que otros, y entonces al final pues sería muy injusto que enfrentes a alguien con una cantidad infinita de papeles y de toma de decisiones y no sepa ni de lo que está hablando. Entonces, como yo creo que ese gap
lo tienes que cubrir con una cierta velocidad, ¿no? Exactamente igual que con un empleado de la compañía. Y nadie se niega a eso. A nadie le parece que eso sea un insulto, porque está asumiendo una responsabilidad que, como seria persona que es, pues, ¿sabes?, tiene que tener una opinión formada para poder decidir. Y hay que tener en cuenta también que en los consejos antiguamente, a los que os habéis referido en algún momento, pues la gente se pegaba unas buenas siestas. Y eso ya no ocurre. O sea, normalmente, yo lo que he visto y lo que oigo es que los consejos son núcleos de debate abierto. Y por lo tanto, para poder debatir tienes que estar informado. Si no empiezas a decir unas barbaridades muy importantes, ¿no? El auditorio está muy lleno de directores de recursos humanos. Recomendaciones para, como decía Lina Morgan, mamá quiero ser artista, es mamá quiero ser consejero. ¿Qué les daríais? Si quieren ser consejeros de verdad. Segundo, a ver el régimen de responsabilidades. Y tercero, pues bueno, pues todo llegará. Si una persona tiene un buen perfil y realmente le interesa cambiar de ámbito y está en la gestión de la compañía, bueno, pues eso. Sé que ahora hay en determinadas organizaciones, no sé si vosotros lo hacéis, no me he enterado, pues como cursos para formarte como para ser consejero, estas cosas, pues no lo sé. Depende de las ganas que tenga de estudiar cada uno, de informarse o de qué manera, pero a mí me parece que lo más importante es primero enterarse de qué es eso, cómo va a estar, y como decía alguien, el puesto de directivo normalmente es mucho más atractivo, sobre todo en una etapa anterior que el puesto de sentarte en un consejo de administración, en donde vas a trabajar solo, no vas a trabajar acompañado. Cuando eres directivo tienes toda una organización debajo, cuando eres consejero tienes la soledad del consejero inundada de papeles o no, o depende de cómo sea, ya depende, tienes que hacer un trabajo personal muy particular. Parece que es el tope de la gestión de la compañía. Yo creo que no. El tope de la gestión de compañía es el consejo de dirección, o ser presidente ejecutivo o ser CEO, pero bueno, también puede ser una cuestión interesante. Eso depende de cada uno. Entonces, bueno, pues pensar que no sé, es que no sé cómo dar un consejo para eso. Pero... Pablo, tú como secretario general del Consejo de Administración de Telefónica, yo ahí confieso mi ignorancia. Yo no sé qué consejo dar para ser consejero. Vamos, a mí nunca se me ha ocurrido. En mi carrera quiero ser consejero. Con lo cual, no lo sé. O sea, yo no sé qué consejo dar, porque no es algo que me haya planteado. Ni yo creo que eso llega a través de la excelencia profesional. Yo creo que cuando un presidente, o hay un proceso de relevo de miembros del Consejo, pues lo que tiende es a gente, por lo menos ahora, antes no sé cómo se hacía, pero ahora se busca las aptitudes que faltan dentro de tu Consejo y buscas a alguien relevante dentro de esas aptitudes. Y entonces ahí pues puede encajar mucha gente, pero gente que se haya destacado, y a partir de ahí pues hay que querer ser consejero también, que eso es una vocación, porque yo creo que en el fondo, con el grado de responsabilidad que tienes, el consejero es muy útil y tiene una labor muy buena, pero por otro lado, si vienen mal dadas, tiene su peligro, porque en el fondo en las compañías grandes estás en manos del management. Con lo cual, yo creo que no es una labor difícil, sobre todo cuando hay tormenta. Pero realmente se tiene esa sensibilidad, porque nosotros lo que estamos viendo cuando las compañías nos piden buscar consejeros independientes, y lo hablábamos el otro día en la comida, yo tengo la sensación que lo de ser consejero mola. ¿Por qué mola? Porque eso de estar en el órgano máximo de gobierno de una entidad, a la gente le gusta y lo ve como el siguiente paso dentro de su carrera profesional. Ven que es una forma de marketing personal, es una forma también de cuando uno ya tiene una expertise muy grande detrás, poder volcarlo dentro de esa entidad, pero yo creo que no se asumen no se es consciente de los riesgos que asumes
sobre todo a raíz de la Ley de Sociedades del 2014. Pero la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Sí. La máxima que conocemos. Sí, pero esto es como lo de conducir, Cuando, que tienes un cartel que dice 120. Cuando reformamos la ley, el artículo de las responsabilidades, de los derechos y de los deberes, porque esto siempre tiene, como las monedas, dos caras, dedicamos bastante tiempo, ahí los que contraponían su voz eran los representantes de los grandes despachos de juristas frente al ministerio, de la definición del deber de diligencia de los consejeros y del deber de lealtad. El deber de diligencia es aquel que dice que tú tienes que hacerlo bien porque tienes que hacerlo bien, pero que de alguna manera tienes una red de seguridad que si has seguido los procedimientos, has pedido la información, de alguna manera te salvas. Y es como un asidero para que cuando te encuentres imputado en un juicio puedas alegarlo. Pero la imputación no te la va a quitar nadie, sobre todo ahora que hay responsabilidad penal de las empresas. Pero sin llegar a la responsabilidad penal, solo con la responsabilidad administrativa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores imponía sanciones por infracción de la Ley de Mercado de Valores, que podían ser de transparencia, que podían ser de información privilegiada. Bueno, la información privilegiada era más personal. Pero, por ejemplo, la información de transparencia, que iba muy unida a la presentación de unas cuentas correctas, yo he vivido personalmente la sorpresa de algún consejero muy reputado diciendo que por qué frente a unas cuentas reformuladas él iba a tener responsabilidad, y es porque es miembro del Consejo de Administración. Y la contestación es: yo no estaba aquí para eso. Digo, ¿estás seguro? Yo ya sé que luego puede haber una defensa en sí, o sea, a través del deber de diligencia, como engancha. Pero, ¿por qué creéis que están todos los miembros del Consejo de Administración de Bankia en este momento en los tribunales? Si no fuera tan público, no lo diría. Habría muchos que en ese momento pensaron que a ellos, ¿por qué? Bueno, pues porque ese juicio va todo a través de la rendición de cuentas y cómo las cuentas eran de correctas o no. Es decir, yo creo que ahora hay que ver muy bien por dónde te mueves y de qué manera, o por qué carretera conduces, o dónde estás, o qué responsabilidad asumes, que es mucha. Por eso estaba todo el debate de las retribuciones, en donde decías, oiga, francamente, en la platilla, en la balanza con dos platillos que pones, aparte del gusto por gestionar, que haya gente, o por poner una tarjeta, yo soy consejero, que a lo mejor también está en el platillo de lo bueno, hay que tener en cuenta toda la responsabilidad que asumes, ¿no? Solo hay una responsabilidad equivalente a la de ser consejero, y como bien decía Elvira, de la soledad y tal igual, que es la de ser el responsable de gestión de personas en una empresa. Vosotros tenéis el trabajo más difícil que hay. A ninguno de nosotros, y digo yo, hablo por mí, le gusta realmente la gestión de personas, porque es la cosa más complicada que hay. Es mucho más fácil gestionar un negocio de cualquier naturaleza que gestionar personas, porque las personas somos como somos. Somos todos pues de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Por lo tanto, tenéis un trabajo súper difícil. Os asumo temerosos y temerosas de Dios para respetar la ley, evidentemente. O sea, respetaréis la ley allí donde estéis. Y en ese sentido creo, e insisto en lo mismo, que estáis privando a vuestras respectivas empresas, y ellas se privan a sí mismas, si ese conocimiento que es tan valioso y que tiene que ver con el mundo de las personas, activo intangible o tangible, dependiendo del momento, realmente importante, no está presente dentro de lo que es la gestión de una compañía, de alguna manera, que era un poco tu pregunta. O sea, ¿cómo? Dice, ¿existe la sensibilidad? Debería de existir. Está en las personas. Yo por eso lo único que os puedo decir es que seáis ambiciosos, que rotéis y cambiéis de sitio, para que eso os permita pues, abrir puertas dentro del consejo de vuestra empresa, mejor que de otra, pero si no de otra también. Muy bien, yo creo que es el momento de dar cabida a las opiniones de nuestro foro, que seguro que tendrá muchísimas preguntas. Les hemos contratado para que no pregunten nada. De momento. Hay una chica ahí. Sí.
Soy Elena Borràs, directora de Recursos Humanos de una multinacional americana, de una agencia de comunicación, y a su vez soy consultora de gestión del cambio para otras empresas. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con Jaime en cuanto a esa ambición, ¿no?, que tenemos que tener. Me sorprende también el debate, como Elvira, porque yo creo que no me creo, a lo mejor es de mi inexperiencia, yo no he estado nunca en un consejo de administración, pero no me creo que no se hable de personas de alguna manera, ¿no? No sé si la función de recursos humanos no está representada, pero la persona de recursos humanos, pero estoy segura que la función tiene que estar en unos momentos como hoy de transformación, o sea que el cambio pasa por las personas y que de la misma forma que desde financiero, desde comercial se les pide rendir cuentas, ¿no?, con un plan, yo creo que lo que tendríamos que hacer desde recursos humanos y desde la función no es tanto el dato indicador de rotación de personal, de los datos clásicos de estructura, sino cómo contribuimos al cambio, cómo contribuimos a la consecución del negocio, ¿no? Y yo creo que este es el indicador que nos hace falta, o sea, buscar de qué forma nosotros, con datos, podemos demostrar que trabajar de una manera o de otra, tener unas formas de trabajar o de otra, comunicarnos de una o de otra forma con nuestros empleados, contribuye a la consecución del negocio, ¿no? Y yo no sé si es un tema de semántica, que estamos acostumbrados a hablar, nos han puesto a hablar mucho pues de estructura, de organización, de encuesta de clima. La encuesta de clima es un medio, no es un fin. Entonces, somos nosotros que tenemos que elevar el discurso, ¿no? Y no me creo que no, o sea, estoy segura que se habla de esto en los consejos. Y decírmelo, ¿no?, si estoy equivocada o si soy demasiado ingenua, pero me cuesta de creer. Y un poco contrastar con vosotros. Desde luego se habla en los comités de dirección, creo que sí, yo creo que el director de recursos humanos debe ser proactivo, no reactivo, sino proactivo, y para eso es un especialista, o es el que tiene el encargo, o el paraguas, como yo decía, con lo cual, igual que otros, ponen sus proyectos encima de la mesa para hacer que la compañía mejore y ande, porque el que se para se muere, o sea, quiero decir que esto está en continuo movimiento, el director de recursos humanos debe de ponerlo, y en esos consejos de dirección o comité ejecutivos, por supuesto. Y luego al consejo de administración, pues depende. Yo creo que sí que debe de ser una información continua en el tiempo, pero que puede que lo que no sea, si el consejo de administración se reúne todos los meses, salvo alguna estadística puntual, una información mensual, pero que, en fin, vamos, yo creo que en este momento es que no tiene lugar a dudas, sobre todo en un momento, como tú dices, además te estás dedicando a eso, de absoluto cambio, y la empresa solo puede cambiar, no puede cambiar como concepto, cambia con sus personas, y con las personas tienen que acompañar a la empresa, si no es un fracaso absoluto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el que se encarga de la gestión es el director de recursos humanos, de la concreta, porque esto de los encargos de gestión pues van de abajo arriba, digo de arriba abajo y de abajo arriba también, ¿no? Es un movimiento. Y el que sabe cómo las personas se adaptan al cambio, casi siempre el que más sabe de esto es el director de recursos humanos. No, es que el que lo está viviendo todos los días, claro. Bueno, oye, me ha encantado la charla, enhorabuena. Yo voy a ser un poco políticamente incorrecto, ¿vale? Como decía Pablo, soy de esos que tiene una empresa y mira cada euro, ¿eh? Y cuando bajas por la cuenta de resultados, es verdad que al final te encuentras los costes salariales en los cuales, digamos, que siempre te quedas un ratito mirándolos por la importancia que tienen. Quería preguntaros, fijaros que hay un debate en Estados Unidos tremendo con el tema de la digitalización, la inteligencia artificial y cómo esto va a suponer, por el lado de los recursos humanos, en una disminución de costes, ¿vale? Es decir, tener un tipo de talento va a ser determinante en generar valor, pero también hay otra gente que se va a movilizar la cuenta de resultados disminuyendo costes dramáticamente con el tema de simplemente lo que son la inteligencia artificial. Vemos que hay algoritmos que contratan gente, lo conté en un evento, Amazon despide a 400 personas por un algoritmo. ¿Creéis que en ese momento recursos humanos, aunque no sea por la vía de generación de valor, que supongo que también, pero sí por la disminución dramática de costes, y vosotros sabéis, me ha encantado lo que habéis dicho de que al final estáis muy pendientes del EBITDA y del valor de la acción, pero esa reducción de costes
va a tener un impacto directísimo en la cuenta de resultados. ¿Creéis que en ese momento recursos humanos va a tener una importancia mucho mayor en los próximos años como consecuencia de esta digitalización y cómo la inteligencia artificial nos va un poco a arrasar o a pasar por encima? Pues hay dos conceptos en el mundo económico en este momento básicos y que de alguna manera reflejan el cambio. Bueno, aparte de que todo está en movimiento, que son el concepto de productividad y el de competitividad. Tú tienes que ser por unidad productivo para poder ser competitivo, porque si no eres competitivo pierdes tu puesto en el mercado y para eso, bueno, eso se reflejará en la cuenta de resultados, en el EBITDA y en las distintas líneas. Y como el mundo está en movimiento, para conseguir la productividad y la competitividad, pues tienes que utilizar esas herramientas que te ponen a tu disposición, porque si no, te quedas detrás. O te reinventas y das empresas pequeñas como una especie de excelencia, como los mercados gourmet, en donde te da igual ir a Sánchez Romero, pero como salió el otro día, y pagar el doble de caro que lo que pagas en el Alcampo que tienes al lado, y que si vas y lo miras y haces la compra y dices, pero si es lo mismo, por ir a Sánchez Romero, a mí qué más me da que ponga Sánchez Romero. En fin, bueno, esto es un poco llevarlo. El mundo cambia. Indudablemente, el director de recursos humanos está ahí en el centro, porque hay un cambio muy importante, igual que el departamento de I+D de la compañía que está pensando qué producto es el que quieres tener, está ahí. El director de recursos humanos también tiene que evolucionar. Todo tiene que evolucionar. Tiene que saber en cada momento y ayudar con sus responsabilidades a que ese proceso de productividad y de competitividad pueda resultar positivo, me parece a mí, vamos, o sea, es que estamos como dando vueltas a esto, pero es el gran reto de muchas compañías. Indudablemente la tecnología está ahí, es que el mundo ha cambiado radicalmente y además va a toda pastilla, y eso hay que ir por delante, hay que pensar y bueno, pero también eso le gustará a Jaime, es divertido, ¿no? Sí, es estupendo. O sea, quiero decir que anima un poco más. Si no haces siempre lo mismo, con manguitos es un aburrimiento. O sea, lo que antes para hacer un cambio necesitaba 20 años o 25, ahora a lo mejor es cuestión de 18 meses. Bueno. ¿Quién va a ganar más, un traumatólogo o un psiquiatra en el futuro? En tu opinión. Ahí tienes la explicación. Ahí, contéstate a ti mismo. Buenos días. Yo soy Pilar Antón, directora de Recursos Humanos de una consultoría tecnológica internacional, y quería simplemente compartir con vosotros una creencia que tengo, a ver si de alguna forma me constatáis que la creencia que tengo es correcta o no. Por todo lo que estáis diciendo, porque al final lo estáis diciendo de forma velada o haciendo alusiones a ello, pues del cambio, de la rapidez, de la evolución de la función y del cargo. Yo es que mi creencia es que los directores de recursos humanos tenemos como un doble rol, o sea, una parte de la función está en el propio departamento y ahí se engloba todo lo que habéis mencionado de políticas de compensación y beneficios, de selección, de desarrollo de personas, de talento, esos KPIs de medición de índices que al final aportan a negocio, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que cuando le elevas la función al Consejo de Administración, no lo sé, que es lo que quiero constatar, pero sí al Comité de Dirección, ahí el rol es otro. Es que ahí creo que y un poco liga con lo que decía Jaime de ser ambiciosos. Ahí tenemos que estar conociendo el negocio y conociendo cuál es el aporte de valor desde nuestra función al negocio, ese acompañamiento, y creo que ahí el rol es el de asesoramiento en las políticas o las comunicaciones, o sea, cómo se relacionan los directivos entre sí, cuál es la comunicación interna de la compañía, cuál es la estructura organizativa y el cambio en el alineamiento a las necesidades, porque son cambiantes constantemente. Entonces yo creo que ese assessment nuestro ahí arriba no es tanto de la particularidad de la función del puesto, de selección, de compensación, y lo que sea, sino va más allá, va en asesorar en las formas de relacionar, en velar por los cambios de valor, de cultura. O sea, en estos cambios tan rápidos de los que hablamos, yo lo veo en el sector tecnológico, lo vivo de una manera
vertiginosa. O sea, hasta hace muy poco los valores de compañía los marcaba la compañía. En nuestro caso, los millennials nos están cambiando los valores de la compañía, porque los valores que ellos traen, eso es como Groucho Marx, si nos gustan los valores tengo otros, pues ellos traen los suyos y da igual cuáles son los de compañía porque tienen los suyos y son los que nos dan el negocio. Entonces, esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad y de alineamiento, creo que quiero que me lo digáis vosotros qué pensáis, es el assessment y el valor que tenemos que aportar a esos consejos de administración más allá de las funciones propias del puesto. Junto con el resto de los miembros del Consejo de Administración, por supuesto. O sea, eso es algo que en un mundo en movimiento todos, además del área de cada uno concreta de resolver los problemas, incluso ser un adelantado, está lo otro, que es si tú haces un órgano colegiado, es para algo más que para que cada uno haga el informe, el CEO se entere y luego tome las decisiones que le dé la gana o distribuya responsabilidad en el propio Consejo de Administración, que a veces dices, bueno, pues así si lo firmamos 5 es mejor que si lo firmo yo solo. No, hay algo más para que eso sume y tenga valor añadido y genere riqueza. Este tipo de obligaciones yo creo que se tienen que dar cada uno en su área y con su experiencia, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta de la Higuera, soy directora de Recursos Humanos de una gran compañía también y quería preguntaros, en vuestra experiencia, ¿cómo se han compatibilizado a veces esas grandes asesorías que nuestros consejos de administración solicitan a veces a las grandes consultoras de recursos humanos? ¿Cómo se compatibiliza a veces esos criterios externos de recursos humanos con la propia dirección de recursos humanos interna y la complejidad precisamente del negocio, ¿no? Que a veces parece que ese sí que es nuestra gran capacidad de los directores de recursos humanos internos, que a veces no estamos como tan escuchados para esa gran toma de decisiones en los consejos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Buena pregunta, creo que es una pregunta interesante. Bueno, pues bueno, yo sí. Entonces, estar siempre al lado del consultor, porque como tú bien dices, el que conoce el negocio es el director de recursos, no el consultor. Entonces ella aportará otras cosas, no digo que no, pero que estar, trabajar conjuntamente y de alguna manera, aunque sea el consejo o la comisión que sea que pida un externo para hacer un proyecto, pero por ejemplo hemos tenido la suerte que el mismo consejo pues había el consultor externo, pero que pues yo dirigía el proyecto, ¿no? Y esto es importantísimo, conseguir que estés trabajando con ellos y tú como responsable dirigir, aunque lo nombrara el consejo. Bueno, esto es un poco, ¿no? Esto hemos de ir pues gestionando, ¿no? Como se gestionan los jefes también, pues un poco también el consejo, ¿no? Pero esto es muy importante, porque te puede venir un consultor y te puede destrozar la empresa. Bueno, lo siento si hay alguno, pero es así, ¿no? Y entonces esto, cuidado. Entonces estar muy alerta, siempre muy alerta de lo que se mueve por todas partes, ¿no? Ha comentado una compañera que tenemos un rol de alineamiento, totalmente de acuerdo, porque, ¿no? Y estar alerta y, como han dicho mis compañeros, pues, ¿no? Subir el listón. Pero cuidado con los consultores, porque yo esta respuesta todos los consejeros tienen un amigo que es consultor a veces. Yo creo en proyectos de negocio el riesgo es elevadísimo. Sí. Porque lo que pasa es que históricamente lo que ocurría siempre es que los consultores de estrategia y cosas parecidas lo que hacen es te dejan el niño y tú le tienes que llevar al colegio, le tienes que educar el resto de tu vida, lo normal. Era riesgo cero y en el mundo de cosas que tienen que ver con recursos humanos o con la gestión de personas y demás, pues suele ser siempre que vienen de la mano, ¿no? Suele ser, o sea, yo creo que están desde el momento cero, cuando se contrata a alguien en la calle para que venga a un proyecto determinado, de lo que sea, pues es otra cosa. Pero si es de producción o es de un negocio concreto, es de distribución y tal, pues es, adiós, muy buenas, ahí te dejo, ya veremos, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso. Quería preguntar vuestra opinión personal. ¿Qué es lo que os ha funcionado mejor como altos directivos o como miembros del consejo o como presidentes de un consejo? El perfil prototipo de director de recursos humanos que ha ido progresivamente asumiendo responsabilidades en diferentes compañías, que incluso ha viajado y ha trabajado fuera,
en otros países, pero dentro del ámbito de recursos humanos, o el perfil del director de recursos humanos que como miembro del comité de dirección va pasando de un área a otra, asumiendo otras responsabilidades y teniendo una visión más global, pero menos especialista. Qué pregunta. Yo que me he reinventado muchas veces, o sea, yo creo que los dos modelos pueden dar buen resultado, siempre que el que viene de fuera sea capaz de escuchar lo que hay dentro y sea capaz de discernir si lo que, entre comillas, hereda merece la pena desde la responsabilidad que asume. No merece la pena, o sea, esto de llegar a un sitio nuevo y decir, como yo llego nuevo, todas las cabezas cortadas, para mí es uno de los principales errores que se cometen con más frecuencia. Vuelvo a decirlo, yo he tenido responsabilidades diversas y me he reinventado, y algunas eran responsabilidades que si a mí me dicen 10 años antes es que vas a ser eso, me entra el ataque de risa y digo, es imposible. Solo he podido llevarlas a cabo escuchando a la gente que tienes debajo. Por eso, como preguntas nuestra opinión particular, yo creo que los dos modelos, cuando tú eres responsable más arriba, pueden valer, siempre que veas que la persona que llega nueva no lo cambia todo por cambiarlo, porque algo valdrá, y exijas al que va promocionando que cambie el chip y sea capaz de innovar, porque la innovación, que no es que sea innovar por innovar, que es el movimiento, el adaptarte a esas circunstancias cambiantes, es absolutamente imprescindible a unos niveles tan altos como estos que son asientos del Consejo de Dirección. Y bueno, y ya como CEO, pues en un caso tienes que vigilar una cosa y en otro caso tienes que vigilar otra, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo digo mucho esto porque luego yo ya me conozco de qué van las cosas. Bueno, pues como estamos aquí a título personal, es lo que yo, bueno, yo tampoco tengo muchos problemas, pero es lo que yo pienso. Pues a título personal, yo sí que, a mi caso, mi caso me ha ayudado que, pues, vine del área de finanzas primero, y sobre todo, como hemos tenido muchos procesos de transformación, como tú comentabas, al llevar organización, procesos, comunicación interna, cuando hay un cambio importante en la compañía para transformar, pues es bueno que el director de recursos humanos, ya lo he dicho antes, pues conozca también el área de procesos, organización, porque un cambio implica estas áreas. Y si ya de sistemas, ya es perfecto, porque si no los de sistemas te cambian la manera de trabajar y no te enteras. Y entonces yo sé que es una gestión del cambio que tú hablabas. Entonces la comunicación importantísima. Entonces comunicación interna, hay muchas organizaciones, muchos llevan comunicación pues el mismo externa que interna. Yo no soy partidaria de esto. Comunicación interna tiene que estar con vosotros, para cuando haya un cambio, una transformación, poder liderarlo, ¿no? Nosotros cuando salimos a bolsa, bueno, somos tan jóvenes y éramos súper novatos, éramos una filial del grupo Abertis, ¿no? Los señores de Telefónica conocen bien, y de repente pues salimos a cotizar en bolsa y estábamos en un año en el IBEX 35, para nosotros fue pues una revolución. Hicimos un proyecto muy interesante de transformación que lideramos desde recursos, en el que sí que el Consejo estaba muy implicado y me tenía que reportar al Consejo porque, claro, era un cambio, una transformación enorme para nosotros. Pero creo que recursos tiene que liderar estos proyectos. No el de sistemas, porque cambian no sé qué, ni el de otra área, ¿no? Recursos, porque afectan a las personas, están en todas partes, son las que han de cambiar, ¿no? Bueno, yo creo que depende de lo que necesites en cada momento y de lo que tengas dentro, es que eso no cabe recetas. Yo creo que a veces mejor un perfil y a veces mejor otro, o sea que yo no tienes que valorar el que necesitas. Si necesitas un cambio disruptivo es más difícil desde dentro y si necesitas un relevo pues es mejor desde dentro, con lo cual yo creo que depende, no sabría yo dar consejos generales a situaciones concretas. A mí yo creo que no me inclino por pensar que dado que no hay reglas de funcionamiento, me inclino más por el segundo modelo que tú describías,
que tiene que ver con un modelo de persona y de responsable de una función de recursos humanos basado en la experiencia y basado en el cruce dentro del propio negocio, y una experiencia más rica que simplemente lo otro, que parece responder, por lo que yo te he entendido, pues más a unas reglas determinadas del juego. Aplico la fórmula X, y yo en el mundo de las personas las fórmulas creo poco en ellas, aunque evidentemente seguro que se producen. O sea, seguro que vosotros voy a hacer A porque va a ocurrir Z, y yo me siento incapaz, ¿sabes? Y no, entonces creo que funciona mucho más a base de poderte entender con esa otra persona, y que está basado, como bien decía, en la comunicación. Entonces, básicamente, al final, lo que una persona que se dedica a la gestión de personas en una compañía, pues una gran parte de su función es la búsqueda de información y el aprovechamiento de esa información para anticipar el futuro, ¿no? En alguna medida, ¿no? Y el presente. O sea, es decir, oye, hay una especie como de carencia aquí, o va a haber una excedencia allá, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de talento, etc. Por lo tanto, me inclino por tu segundo modelo. Como ya me están indicando que tenemos que ir terminando, sí me gustaría haceros una última pregunta a todos, que yo creo que puede ser un poco capciosa, pero que a los compañeros que tenemos dentro de la sala de recursos humanos yo creo que les puede resultar interesante, porque es tal vez el siguiente reto que tienen dentro de sus organizaciones. Estamos viviendo dentro de las empresas unos procesos de transformación brutales, y transformación mucho basados en el mundo Agile. Esto implica mucha inversión de dinero, de tiempo y mucha paciencia. Entonces, me gustaría una respuesta concisa por parte de cada uno de vosotros. ¿Cómo veis estos procesos de transformación? ¿Vais a soltar el dinerito o vais a ser precursores para que en los consejos de administración se destine un dinerito a este cambio tan brutal que trae todo el mundo Agile, y vais a tener la paciencia? Porque esto quien nos sube es el de recursos humanos. Jaime. Yo, así a bocajarro, te diría menos preocupación por la retribución y más dinero invertido en formación. Por lo tanto, yo estaría dispuesto a cambiar una parte de mi sueldo por irme a hacer algo que crea que tiene futuro. Rosa. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, porque esto implica la continuidad de la compañía también, ¿no? Entonces, o inviertes en transformar o no es así. Por tanto, sí que apoyaría el presupuesto para iniciar el proyecto. Elvira. Es que yo creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, es que esta es formación bruta de capital fijo, y cuando tú inviertes, normalmente es pensando en el medio y largo plazo para dar sostenibilidad a la compañía, y esto lo que genera es sostenibilidad, porque si no el mercado te saca, te expulsa. Igual que inviertes en una maquinaria obsoleta, tienes que invertir en todo lo de tu personal, por supuesto, y bueno, yo creo que esos cálculos se están haciendo. Lo que hay que ser consciente es que no tengas el espejismo de eso, de renovar toda la maquinaria y no darte cuenta. Como decía yo antes, renovar a tu personal. Yo antes decía que quizá me hubiera gustado más implicar al Consejo de Administración en la formación del personal, dando por supuesto que esta es imprescindible, que existe y que además debe ser productiva. No para que la gente haga el tercer idioma si no lo necesita, sino que esto lo estamos viendo, sino que no es para satisfacer al personal si no estás en ese momento, o dar jardinería, con perdón, a menos que creas que si el personal descansa sea también productivo para la compañía. Pero desde el punto de vista del presupuesto, pues tiene que ser una partida más, por supuesto. Pablo. Nosotros ya estamos ahí, o sea, ya estamos en Agile, ya estamos en el holding y estamos en la operadora, o sea que ya lo hemos resumido. O sea, otra cosa es que fracasemos o que lo hagamos bien, pero estamos ahí. Pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestra presencia, por vuestros ricos consejos, y muchísimas gracias al resto de personas que habéis estado en esta sala durante toda la jornada.